clase. Ustedes se pudieron dar cuenta, pues ya este fin de semana subí la presentación que vimos los 2 días anteriores y también las grabaciones de esos días, ¿verdad? Por la falla que tuvimos en la primera sesión, pues hay dos partes, parte uno y parte 2, para que quienes quieran retroalimentar o quienes no la hayan podido ver, pues la puedan ver, ya sea en el fin de semana que pasó o ahora, ¿verdad? Cuando tengan tiempo. Bueno. Vamos a empezar. El día de hoy, pues, voy a compartir pantalla para ver la presentación y que veamos también la agenda del día de hoy para que vayamos conforme a la agenda. ¿De acuerdo? ¿Me confirman cuando puedan ver la pantalla? Ya le empezó a enamorar, todavía no. A la vez todavía no. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sin embargo, Sí, ya se ve. Muchas gracias. Ya se puede ver, Lick. Muy bien, gracias. Didáctica de la aritmética y el álgebra. Entonces, vamos a ver la agenda. Bueno, en la agenda se recuerdan que el día viernes habíamos trabajado en lo que era un ejercicio recreativo y un problema de palabras, ¿verdad? Entonces, para darle la oportunidad, yo les había dicho que en el caso de la vez anterior, por el tiempo, íbamos a pasar a 2 grupos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a pasar los 5 grupos, ¿sí? Lo único que uno va a leer un problema de palabras y otro lee un ejercicio recreativo. Y así nos vamos a ir con los 5 grupos y vamos a empezar en orden, ¿verdad? Es decir, grupo 1, grupo 2, 3, 4 y 5. Y yo les voy diciendo qué van a leer ustedes. Solo es cuestión de que lean su ejercicio o su problema de palabras e identifiquemos los demás si corresponde a lo que habíamos hablado la clase anterior con respecto a qué era cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, Luego tenemos el cronograma de trabajo. Yo les voy a presentar un documento que todavía no está en Classroom, pero que lo voy a subir hoy, sobre las fechas y el contenido de lo que vamos a trabajar con lo que respecta a tareas, ejercicios, perdón, a ensayos, proyectos, parciales y final. ¿De acuerdo? Sí, luego vamos a ver un poco más a detalle en qué consiste el ensayo 1 y en qué consiste el proyecto 1 para que ustedes puedan aclarar sus dudas también. Y vamos a tener la clase número 3 que sería en la fecha 5 de diciembre, la que corresponde a hoy. Y vamos a tener una conclusión de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar con las presentaciones, solo les voy a preguntar, ¿verdad? Si hay alguno de ustedes que todavía no tenga grupo. O si ya todos están asignados. ¿Sí? ¿Todos están asignados ya? Bueno, fíjense que yo para que no se quedara solo trabajando Giovanni, no sé si está por acá, sí, ya lo vi por ahí. Entonces, para que no se quedara trabajando solo, lo puse en el grupo 1. Pero vamos a ver en qué grupo lo ubicamos ahora para que ya se quede trabajando de fijo. Entonces, alguno de los grupos entre el grupo 2, grupo 4 o grupo 5, si me pudieran decir si, con qué grupo pudiera trabajar Giovanni, si alguno de ustedes le permite trabajar con su grupo para asignarlo con ustedes. ¿Algún representante del grupo 2, grupo 4 o grupo 5 por ahí? Si gusta, está bien para nosotros que trabaje con nosotros, grupo 5. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien. Entonces, Giovanni, ya se quedaría usted trabajando con el grupo 5. Si pudiera por ahí por mensaje directo aquí en Zoom o poder contactarse con alguno de ellos para que puedan integrarse ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos con las presentaciones. Como les digo, solo es cuestión de que ustedes relaten, ¿verdad? El problema que hicieron, entonces, o el ejercicio recreativo. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio recreativo con el grupo 1, el grupo conformado por Ana Mata, Darlene Pérez, Luz Ramos, Laura Abrego, Karin González y Jared Canel. ¿Alguno de ustedes
que pudiera hacer favor de leer un ejercicio, el ejercicio recreativo. ¿Es necesario presentar o solamente lo leo? Solamente leerlo, no hay problema. Solo voy a presentar para que se entienda. No sé si hay problema. No, no hay problema, adelante. Ok. Bueno, el ejercicio recreativo consta pues que es de un juego, ¿verdad? En el juego, pues cada nivel hay que capturar 5 flores, 10 monedas y 15 estrellas, ¿verdad? Para poder ingresar para el jefe requerimos 15 flores, 35 monedas y 50 estrellitas. Entonces, cada 4 niveles nos toca el jefe. Entonces, la pregunta de este ejercicio es, ¿se requiere que completemos todas las flores, monedas y estrellas en cada nivel para llegar al jefe? ¿O podemos dejar un nivel sin obtener flores, monedas y estrellas para poder llegar al jefe? Entonces, de esta manera nosotros pues tenemos al estudiante en una forma en la que va a pensar con el juego, ¿verdad? Y va a empezar a ver si puede llegar al jefe con solo 2 niveles, juntando todo o no, ¿verdad? Perdón, dejo de presentar, solo que no se le escucha. Perdón, tenía mi Esto micrófono sería todo. apagado. Gracias. Entonces, sí, me parece un juego muy interesante. Pues algo que me pareció muy curioso es que se puede tomar tanto de la parte aritmética como de la parte algebraica, ¿verdad? Es decir, se puede ver desde la parte aritmética como cada nivel sumando, por ejemplo, o se puede ver desde la parte algebraica de cuánto en realidad necesito como a nivel de comparación, ¿verdad? Si, cuánto me tiene que dar para que sea mayor a, ¿sí? Entonces, eso también se puede tomar en cuenta, algo muy interesante. Y, por ejemplo, tiene que ser algo acercado a la realidad, ¿verdad? O algo que tenga un contexto. Y como ejercicio recreativo está bien porque, pues, nos presenta un poco de contexto en el sentido de que es algo que los chicos, ¿verdad? Ya conocen, ¿sí? Es un juego muy famoso, es un juego que, pues, casi todo el mundo lo ubica, ¿verdad? Entonces, no está tan difícil para la mayoría de estudiantes poder ubicar ese problema, ¿verdad? Así que pues por ahí muy interesante, pero roza un poquito el problema de que no lo conozcan todos, ¿verdad? Sin embargo, sí me parece que es un ejercicio recreativo. Muy bien, vamos con el grupo 2, el grupo de Rubén del Cid, Sonia Todd, Brian Sainz, con un problema de palabras. ¿Alguno del Buenas grupo noches, por ahí? compañeros. Ahí está, gracias. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Ok, gracias. Entonces, nuestro grupo escogió dice, Aldo, Juan y Raúl tienen profesiones diferentes. Ingeniero, físico y profesor, no necesariamente en ese orden.
Cada uno tiene un hijo que ejerce una de estas profesiones, pero distinta a la de su padre. Además, cada hijo tiene diferente profesión a la de los otros hijos. Si el ingeniero es Aldo y el hijo de Juan es profesor, qué profesiones tiene Juan y el hijo de Raúl respectivamente? Y aquí están las diferentes opciones que tiene: profesor y físico, físico e ingeniero, profesor e ingeniero, físico y físico, físico y profesor. Y en este caso, aquí de una vez tenemos la solución a este problema. Como Aldo es ingeniero y el hijo de Juan es profesor, entonces Juan no será ni ingeniero ni profesor, dado que cada padre tiene un hijo que ejerce una profesión distinta a la del respectivo padre. Por lo tanto, Juan será físico y Raúl profesor. El hijo de Aldo será físico, dado que no puede ser ingeniero por lo de su padre, y tampoco profesor porque el hijo de Juan ya lo es. Finalmente, el hijo de Raúl no será ni profesor ni físico, y le queda ser ingeniero. Entonces, la solución era la B. Gracias, Sonia. Bien. Vean que está interesante, ¿verdad? Y de hecho, los ejercicios, los acertijos, perdón, forman parte también de la lúdica y también forma parte, obviamente, de la matemática recreativa. Entonces, en este caso, pues, vemos un acertijo que también es un problema de palabras. Pero lo interesante es de que, si ustedes se dan cuenta, pues es un problema de palabras que se puede llegar a acercar a un ejercicio recreativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que no tenemos un contexto previo de dónde proviene el problema, ¿verdad? Entonces, eso hace que nosotros no tengamos un ejercicio recreativo, pero algo que es importante es que ustedes vean que los problemas de palabras es muy fácil convertirlos en ejercicios recreativos cuando nosotros colocamos un contexto. Por ejemplo, con este ejercicio podemos colocar un contexto, ¿verdad? Y preguntarles a los estudiantes cuál es la profesión de sus papás. Ahora, vean que es complicado, por ejemplo, que eh, les contesten a veces diferentes cosas como para tener variedad ahí de profesiones, ¿verdad? Puede ser que haya mucha variedad o puede ser que haya poca variedad, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde nosotros estemos realizando esa pregunta. Pero nosotros podemos jugar ahí con esa variedad que puede haber para poder hacer este problema, ¿verdad? O sea que los problemas de palabra pues también pueden dar pie a un ejercicio recreativo. Gracias por compartir ahí su ejercicio. Vamos con el grupo 3. Grupo de Hernando, José, Silvia. Y ustedes van a leer un ejercicio recreativo. Permíteme, licenciado, le voy a presentar. Adelante. Este sería el ejercicio recreativo que dice: observe la figura, en ella se pueden ver 13 puntos. En el lado derecho tenemos 13 puntos de color negro. Y luego dice así: puede marcar en la figura un triángulo de modo que quedan 10 puntos dentro del mismo y solo 3 fuera de él. Hay más de una solución. Si la hay, márquela con distinto color o de distinta forma.
Bien. ¿Alguien que quisiera opinar, por ejemplo, y decir si creen que es un ejercicio recreativo o si creen que es un problema de palabras? Licenciado Sarja, ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Un ejercicio recreativo o un problema de palabras? Un ejercicio recreativo porque el alumno es como un juego lúdico para él. Tiene que ver y ir formando figuras. Ajá. ¿Alguien más que tenga alguna opinión? Pues para mí sería recreativo, pero llegando a ser también con juego de palabras. Ujú. Muy bien. Bueno, les comento. Esa es una actividad recreativa, eso sí, de matemática, ¿sí? Una actividad recreativa, pero no es un ejercicio recreativo. Sí, se recuerdan que lo que vimos en bueno, en la clase anterior, algo importante, ¿verdad? Fundamental del ejercicio recreativo, ¿verdad? Es que, por ejemplo, la respuesta fuera no numérica, ¿verdad? Sí, que la respuesta fuera no numérica y algo importante también era que tuviera contexto, ¿verdad? Que tuviera una historia, ¿sí? Y que fuera también contextualizado o apegado un poquito a la vida cotidiana, ¿verdad? O a la vida real. Entonces, si nos fijamos en la actividad, pues la actividad sí es una actividad recreativa porque sí distrae al alumno, ¿verdad? Sí lo hace pensar de diferente manera, pero en este caso no es un ejercicio recreativo porque no muestra ningún contexto, la respuesta sigue siendo, en este caso, numérica, ¿verdad? Sí, pero podemos, ¿verdad? Intentar transformarla en algún ejercicio recreativo. ¿Cómo? Bueno, no mencionando solamente las figuras, sino contextualizándolo y diciendo, por ejemplo, se quiere construir una cerca, ¿verdad? Triangular. Se deben unir 10 puntos y los puntos representan, por ejemplo, a animales, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, en él tienen que caber al menos 10 animales, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo construirían ustedes la cerca? ¿Sí? Eso ya va un poquito más orientado a lo que sería un ejercicio recreativo con con la misma actividad con la que hicieron ustedes. ¿Sí? Pero está bien, está interesante la actividad. Vamos a hablar más adelante, ya dentro de la clase, sobre un tema que nos va a llevar a recordar también este tipo de ejercicios que son excelentes para ese tema que vamos a mencionar más adelante. Gracias. Bien, entonces, grupo 4, un problema de palabras, por favor. Grupo 4, grupo de Liliana, Cindy, Rosario, Allison. Buenas noches, compañeros y licenciado. Este es el problema que nosotros em, decidimos, que dice, de un lado de una avenida hay 60 casas numeradas, del 1 al 60. Enfrente de cada casa hay un árbol. Enfrente de las casas con número impar hay una jacaranda. Enfrente de cada 3 casas hay una jacaranda o un flamboyán. Todos los demás árboles son pinos. ¿Cuántos pinos hay? Y acá tenemos la solución al problema anterior. ¿Pueden colocar la solución al problema? Ahí está, muy bien. Gracias, Liliana. Sí, perfecto. Ahora es un problema de palabras, la respuesta es numérica, pero igual es interesante el procedimiento que se hace y la pregunta que hace, ¿verdad? Y las características del problema que tiene, ¿verdad? Pero es perfectamente un problema de palabras. Ahora, vean que ese problema de palabras también lo podemos transformar en un ejercicio recreativo. ¿Cómo? Bueno, en lugar de árboles, preguntémosle a los chicos, por ejemplo, ¿qué hay enfrente de sus casas? Pues probablemente les van a decir que otras casas, ¿verdad? Muy probablemente. Entonces,
con eso trabajemos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ¿qué color es la casa de enfrente de tu casa, ¿verdad? Y vayamos preguntando. Y entonces, en lugar de hacerlo con árboles y todo eso, lo podemos hacer con colores de casa, mencionando diferentes colores y trabajando, digamos, el mismo orden que del ejercicio, pero con colores de casas, ya no con árboles, ¿verdad? Sí, entonces podemos hacer eso con nuestros estudiantes y transformarlo en un ejercicio recreativo. Sí, yo lo que quiero que ustedes relacionen es que pues los problemas de palabras sirven como pie, ¿verdad? O sirven como base para crear un ejercicio recreativo, que los ejercicios recreativos pues no se construyen de la nada, ¿verdad? Sino que siempre tiene que haber algo previo para poder construirlos. Ok, grupo 5, grupo de Heidi, Luis, Noé y Juan, Jeffrey. Ustedes van a presentar un ejercicio recreativo. Muy buenas noches. Soy integrante del grupo número 5. Nuestro ejercicio recreativo es el siguiente. Bien. Tenemos dos recipientes. Uno tiene la capacidad de 5 litros y la otra de 3 litros. ¿Cómo podemos conseguir tener 4 litros justos? Y también podríamos hacer la pregunta de cómo podemos conseguir tener un litro justos. Podemos considerar de que estamos en un lugar de abundante agua para poder facilitar la respuesta. Muy bien. Bueno, vean que este es un ejercicio recreativo, ¿sí? Gracias, Elio. Bueno, vean que este es un ejercicio recreativo que casi está muy, muy cerquita de ser un problema de palabras, ¿verdad? Ahora, vean que algo importante de los ejercicios recreativos y los problemas de palabras, por ejemplo, y una diferencia es la pregunta que hacen, ¿verdad? Regularmente en un problema de palabras la pregunta va a ser ¿cuánto? ¿Sí? Pero en los ejercicios recreativos ya hay otras preguntas como ¿cuál? ¿Cómo? ¿Verdad? En este caso, pues hay dos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se pueden conseguir 4 litros justos, ¿verdad? ¿Cómo se puede conseguir tener un litro justo? Y también si considera, ¿verdad? O sea, pide una opinión, no está pidiendo un número, sino que pide una opinión. Algo interesante también. Por ejemplo, acá, digamos, para que fuera, está bien contextualizado, ¿verdad? Porque está preguntando si está en un lugar con suficiente agua, que puede ser cualquier lugar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos contextualizarlo aún más diciendo que nosotros lo que queremos, pues, vamos a hacer una fiesta en nuestra casa, ¿verdad? Yo creo que a la edad por la que están nuestros estudiantes, muchos de ustedes creo que han tenido la experiencia de escucharlos hablar de que van a fiestas, de que van no sé, la mayoría, pues, hay algunos todavía, o ya, que van a discotecas, ¿verdad? Incluso siendo menores de edad. Pero pues para no entrar en temas complejos, ¿verdad? Con ellos, podemos hacerles una similitud de que la matemática también se puede utilizar para esto, ¿verdad? Y les dicen ustedes, bueno, por ejemplo, ustedes van a hacer una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Para no fomentar ahí otras cosas. Van a hacer una fiesta de cumpleaños y ustedes van a repartir, por ejemplo, en lugar de agua, rosa de Jamaica. Y necesitan estas y estas características y les empiezan a hablar de este problema, ¿verdad? Sí, entonces vean que igual, ¿verdad? Es un ejercicio recreativo, pero que puede ser mucho más contextualizado a profundidad, ¿verdad? ¿Estamos? Bien. Muchas gracias, Elio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora quisiera preguntar entonces si todavía tienen alguna duda ustedes sobre qué es un ejercicio recreativo, qué es un problema de palabras o con estas reflexiones que hemos hecho durante las presentaciones, ustedes ya
creen que ya están listos para, o creen que ya tienen como la capacidad de ustedes de reconocer un ejercicio recreativo y un problema de palabras? ¿Sí, Luis? Bueno, a mi criterio, sí hubo un momento donde quedé así como en el limbo de, o cuál es esa frontera de juego de palabras y ejercicio recreativo. Sí, al principio pasa, ¿verdad? Que uno es como, "Ala, es que, que eso qué será, ¿será que sí es recreativo? Porque incluye juegos, incluye dibujitos o algo". Sí, siempre fíjense, por ejemplo, creo que la diferencia fundamental, y siempre fíjense en eso, es en el tipo de pregunta que hacen, ¿verdad? Sí, las preguntas de problemas de palabras siempre van a ser en cantidades, cuánto, ¿verdad? Sí, o qué valor tiene tal cosa. Las preguntas de ejercicios recreativos no, tienen preguntas como cómo, cuál, de qué manera, eh, o una respuesta más abierta, ¿verdad? Y también algo importante es que esté contextualizado con algo que los estudiantes conozcan, ¿verdad? Que la mayoría de estudiantes conozcan. Eso de la contextualización es algo ambiguo, de hecho, porque lo que puede ser contextualizado para mí, puede ser que no sea contextualizado para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Levanten la mano de acá, ¿quiénes son solteros? Solteros o solteras, ¿verdad? Las solteras, ¿dónde están? Yo también soy A ver soltero. si se arman parejitas. Ajá. Va. Bueno, por ejemplo, yo tengo un grupo de amigos, gracias, gracias. Yo tengo un grupo de amigos que no se ha casado todavía. Somos 4 del grupo, ¿verdad? Y nos juntamos para comer, a veces jugamos FIFA en la Play y nos juntamos a jugar, ¿verdad? Y entonces, a veces vienen a mi casa, yo soy el único casado de ese grupo. Y siempre me preguntan como, vos, ¿y cómo te va? ¿Y qué te ponen a hacer en la casa? ¿Qué tienes que hacer? O no sé, ¿va? Y así, entonces hay muchas cosas de las que yo les hablo que ellos no las han vivido todavía y que pues no las saben, no las conocen, ¿verdad? No están dentro en ese caso no están dentro del contexto, ¿verdad? Ahora bien, otro ejemplo. Ahorita con lo del mundial, ¿verdad? Y bueno, yo sí soy muy, muy, muy fanático del FIFA, el videojuego, ¿verdad? Y pues a veces le platico a mi esposa y le digo, no, es que mira qué tal cosa y qué tal cosa pasó y que no sé qué, que está este evento, que está lo otro, y ella se queda con cara así de, ¿qué estás hablando, ah? Pero precisamente, ¿verdad? Es el contexto, ¿verdad? Yo manejo ese contexto, ella no maneja ese contexto. Y pasa con muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el contexto, igual en la matemática, ¿verdad? Este, pues es muy distinto, ¿verdad? Y por eso es importante conocer al estudiante y saber cuál es el contexto del estudiante para orientar a los ejercicios y las cosas que nosotros realicemos en clase bajo ese contexto, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, entonces ya pasamos con la parte de presentación. Según nuestra agenda, tenemos ahora la parte de explicación del cronograma de trabajo. Entonces ahora voy a compartir pantalla del documento que tengo por acá y lo vamos a analizar juntos. Le voy a dar una leída muy, muy por encima porque lo que me interesa realmente es que ustedes vean el ensayo 1 y el proyecto 1 para que vayan ahí pensándolo cómo lo van a hacer. Por cuestiones de tiempo, ustedes saben que escuela de vacaciones, pues, es muy, muy, muy rápido. Entonces van a tener que trabajar, pues, no de manera tan rápida como una tarea para el otro día, pero sí les recomiendo que vayan trabajándolo ya porque se van a ir entregando más o menos cada semana las tareas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué van a encontrar en este documento? Pues van a ver las distintas actividades y un resumen de lo que tienen que hacer, una breve descripción de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y las instrucciones y fechas de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, acá están. El ensayo 1, que es de experiencias en el aula, del cual vamos a hablar en un ratito, se va a entregar el día 9, el viernes, ¿sí? El ensayo 2, que es sobre la tecnología y su aplicación en el aprendizaje del álgebra y la aritmética, se entrega la siguiente semana, o sea, de este viernes que viene, en 8.
El ensayo 3 es sobre el autoaprendizaje del álgebra y la aritmética. Permítame. Bien, este se entrega el día 23, es decir, de este viernes en 15. Luego tenemos el proyecto 1, que es sobre actividades lúdicas. Este se entrega el 12. Mira, los ensayos los van a subir a la plataforma y los proyectos los presentan en clase, ¿sí? Entonces, el día 12 no tendríamos una clase formal, ¿verdad? Sino que tendríamos la presentación del proyecto. El 12 es el lunes, o sea, de hoy en 8, ¿sí? Una semana para que ustedes vayan realizando los proyectos, ¿verdad? Y así nos vamos a ir una semana. El 12 voy a dar las instrucciones para el proyecto 2 y el 19 doy las instrucciones para el proyecto 3, ¿sí? Bien. Y así vamos a ir con cada ensayo y con cada proyecto. El proyecto 2 es sobre herramientas virtuales para el aprendizaje del álgebra y la aritmética. Siempre les hago la aclaración, ¿verdad? Que vamos a ver los temas, la mayoría de los temas que son de tareas, los vamos a ver en clase antes de que ustedes vayan a hacer la tarea para que así podamos discutir un poco o analizar un poco cómo vamos a proceder con esa tarea y ustedes puedan tener mayor aprendizaje para realizarlas. Y el proyecto 3 que se entrega el 26 es sobre material manipulable. Bien, el parcial 1 y parcial 2 están pendientes de fecha porque todavía nosotros no hemos recibido, los docentes no hemos recibido información sobre qué espacio hay para parciales y qué espacio hay para finales. Entonces están pendientes esas 3 fechas. Solo les adelanto que, por ejemplo, para el parcial 1 está la fotografía didáctica y para el parcial 2 está el video didáctico. Los textos de estos ya los tengo redactados con las instrucciones y todo cómo tienen que hacerlo. Sin embargo, no los voy a subir hasta que me den fechas para ya subirles como tarea, ¿verdad? Y cómo lo tienen que entregar, ¿verdad? Estos dos también, o sea, el parcial 1 y el parcial 2, los van a subir ustedes a la plataforma también, no los van a entregar, digamos, durante la clase. Solamente los proyectos se entregan en clase, ¿verdad? Recuerden que para la entrega de proyectos, ahí sí tienen que tener cámara encendida y micrófono encendido cuando presenten. ¿Estamos? Y la evaluación final, que también ya tengo el texto redactado para que ustedes vean las instrucciones del texto paralelo, están pendientes también, ¿de acuerdo? Solo para que lo tomen en cuenta. Bien, todo lo demás, ustedes le pueden dar una leída ya cuando sea el momento, ¿verdad? Cuando ya esté subido a la plataforma, pero solo quiero que vean la distribución, ¿verdad? Aquí en el punto 1 está lo que son los ensayos, qué son los ensayos, ¿verdad? Y una pequeña descripción de cómo realizar el ensayo, ¿verdad? Sí, instrucciones generales. ¿Sí? Para cada ensayo tiene una descripción distinta, entonces no vayan a pensar que el ensayo 1 requiere las mismas páginas que el ensayo 2, ¿verdad? Sino que vayan leyendo siempre qué es lo que requiere cada uno, para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Igualmente con los proyectos, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de evaluación del proyecto 1 dice revisar el documento actividades lúdicas, ¿sí? Hay un documento especial para ese proyecto. En el proyecto 2 dice revisar el documento herramientas virtuales. Entonces, hay un documento especial para que ustedes vean cómo se va a evaluar el proyecto 2, así para cada proyecto, ¿verdad? También el proyecto 3 tiene el propio. El proyecto 1, perdón, el parcial 1 también tiene una pequeña descripción, ¿sí? Pero yo también ahí tengo el documento para compartírselos para que ustedes sepan cómo se va a evaluar. Vean que aquí dice revisar el documento fotografía didáctica. ¿Sí? Así para el parcial 2. Y también para el examen final. ¿Sí? Hay que revisar el documento texto paralelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay un documento extra que los va a guiar en cómo deben de realizar ustedes cada una de sus actividades. Aunque para los ensayos es el mismo documento, ¿verdad? Cómo realizar un ensayo, para los 3 ensayos es el mismo documento
para evaluar, ¿sí? No así para las instrucciones. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar precisamente esos documentos tanto para el ensayo 1 y para el proyecto 1. Vamos a revisar primero el del ensayo, ¿verdad? Porque esa es la primera tarea que hay que entregar y después vemos el del proyecto. Entonces, como les había comentado antes, por favor observen bien y si tienen preguntas me las pueden hacer, no hay ningún problema. Como habíamos visto antes, ¿verdad? El documento se llama Cómo hacer un ensayo. Ahora lo voy a compartir, solo que lo quiero aquí abrir Word. Muy bien. ¿Me indican ustedes cuando ya se pueda ver mi pantalla? Gracias. Ya, licenciado. Muchísimas gracias. Bien, entonces, ¿qué es un ensayo, verdad? Bueno, un ensayo, digamos que tiene dos características principales. Una de las características es que se forma a partir de lo que dice alguien, de lo que dice un autor o varios autores, ¿sí? Esa es una. Pero la otra es que es un texto argumentativo. ¿Qué significa que sea un texto argumentativo? Bueno, que es de sus propias palabras. Por eso, cuando ustedes se den cuenta en la evaluación, no se toman muchas páginas. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que toda la información que ustedes lean, que ustedes investiguen, que ustedes descubran, toda esa información ustedes la tienen que condensar, ¿verdad? Emitir una opinión de lo que ustedes analicen de esos textos o de esa información sobre ese tema y a partir de eso, pues desarrollen ustedes sus argumentos, ¿verdad? Es importante pues tratar la manera de que la información sea lo más veraz posible, pero también de que sea lo más sencilla posible, es decir, que sea entendible para ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Aquí hay algunos pasos que se recomiendan para la elaboración de un ensayo, ¿verdad? Aunque regularmente se pueden saltar algunos pasos dependiendo de cuál es el tema, ¿verdad? Por ejemplo, si el tema no es una tesis, por ejemplo, entonces no se define el problema, ¿verdad? Sino que solo se expresa a partir de acá, ¿verdad? Explicar los argumentos, ¿verdad? En este caso del autor, ¿sí? Y ustedes lo acompañan con algunas reflexiones, explicaciones, ejemplos u opiniones y hacer conclusiones también sobre el tema, ¿verdad? Más que todo es su opinión. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a la evaluación. Luego pueden ustedes leer más detenidamente este texto. Lo que me interesa ahora, por ejemplo, es la evaluación. Tienen que entregar un documento en PDF. Yo voy a asignar la tarea el día de hoy y obviamente tienen hasta el viernes para entregarla. Pues ustedes la pueden entregar antes, ¿verdad? Y bueno, si se entrega después, como le hago la salvedad ahí de que siempre hay una penalización en cuanto a punteos si se entrega después, ¿verdad? Si ustedes pueden entregarla antes, muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que contener el ensayo? Primero, una carátula, ¿verdad? ¿Qué tiene que llevar la carátula? Pues sus datos de información general, ¿verdad? La carrera que estudian, la universidad en la que estudian, si quieren también el nombre de la, bueno, no sé si el nombre de la asignatura y el horario de la asignatura, ¿verdad? El horario pues es opcional, si ustedes quieren lo agregan, si ustedes no quieren no. No hay un formato de carátula, utilicen el que han utilizado para otras clases, ¿sí? Solamente sí tiene que llevar su nombre completo, ¿sí? Eso sí, fijo. Y la fecha en la que lo entregan, ¿verdad? Tiene que llevar introducción, ¿sí? Tiene que tener el contenido, ¿verdad? O sea,
la parte del contenido que ustedes van a hacer sobre su ensayo y unas conclusiones, ¿verdad? No hay un límite de conclusiones porque, por ejemplo, al ser un ensayo puede haber una única conclusión o pueden haber varias conclusiones, ¿verdad? Entonces, por lo menos tiene que haber una conclusión, ¿sí? ¿Y cómo se evalúa? Bueno, con esta rúbrica, ¿verdad? Ya saben que les dije la semana pasada que yo soy fan de las rúbricas. Prácticamente todo se va a evaluar con rúbricas. Entonces, aquí está cómo se va a evaluar, ¿verdad? Esto del porcentaje no le hagan mucho caso, porque solo es cómo estaría distribuido el documento, no es cómo está distribuido el punteo. Esto es cómo está distribuido el punteo, ¿verdad? Si lo hacen excelente, según lo que explican acá, 100 puntos. Si lo hacen bien, 75 puntos, según lo explica acá. ¿Sí? Y regular 50 y deficiente 25. Vean que nadie se queda con 0 a menos de que no entregue la tarea, evidentemente. Pero con entregar la tarea, pues ya tienen algún punteo por ahí, ¿verdad? Siempre les recomiendo que lean el de excelente y se guíen por las características que presentan acá para que ustedes no tengan ningún problema y tengan sus 100 puntos en esta tarea. ¿Por qué 100 puntos y por qué no 5, 10, 15, por ejemplo? Bueno, lo que les había mencionado al principio es que yo creo que pues todo debería valer lo mismo, ¿verdad? Entonces, todo se evalúa sobre 100, todos los trabajos se evalúan sobre 100 y luego se promedian y se saca el porcentaje según lo que responda a esa asignatura, ¿verdad? En este caso los ensayos pues corresponden 20 puntos. Eso quiere decir que los tres van a acumular 20 puntos y que valen exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues si son 3 ensayos y son 20 puntos, pues entonces 20 dividido 3, que sería 6.6 periódico, creo yo, ¿no? 6, sí, por ahí. Bien, entonces, pues vale 6.66 prácticamente, ¿verdad? Este trabajo, ¿sí? Ustedes lo pueden leer más despacio y la semana pasada les dejé mi número por si tuvieran alguna duda. Si no contesto en el preciso momento en el que ustedes me hablan, me disculparán, ¿verdad? Pero yo en cuanto pueda les voy a contestar, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta a través de Classroom también, pues está bien también. Y bueno, por el momento no sé si tienen alguna duda respecto a esto. Bueno, solo una pregunta. ¿Este Sí. documento lo va a subir al Classroom? Sí, claro que sí. Al finalizar la clase, yo subo este documento a Classroom. Gracias, muy amable. Muy bien. Luis, dígame. Licenciado, perdone, Ajá. al hablar de la introducción, ¿es una introducción que va dentro del ensayo o es una introducción adicional? Sí, eso les quería hablar. Correcto. Por ejemplo, el ensayo 1 que ustedes revisan dice, esta tarea se debe realizar un ensayo entre 2 y 4 páginas. ¿Qué son esas 2 y 4 páginas? Si quieren de una vez lo coloco acá. Sería la del contenido. O sea que la carátula, la introducción y las conclusiones son páginas aparte, ¿verdad? El contenido debería ser 2 a 4 páginas, ¿sí? Gracias, Luis, por esa intervención. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Licenciado, en caso de que nosotros tomemos la idea de algunos autores, tenemos que agregar las citas y referencias. Sí, sí, siempre. Se tiene que agregar la referencia bibliográfica. Bueno, en este caso se llama fuente de información, ajá, pero se agrega la referencia de esa fuente de información. Correcto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Voy a presentar entonces el texto, el documento, ¿verdad? Para actividades lúdicas. El tema de actividades lúdicas, según el programa,
no tiene fecha exacta para darlo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dar, lo voy a dar. Le digo, lo vamos porque ahí yo les voy a platicar después cómo más o menos vamos a hacer eso, pero lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Entonces, pero les quiero explicar de una vez cómo lo vamos a trabajar para que ustedes vayan tomando ideas y si ustedes quieren, pues lo vayan trabajando, ¿verdad? Vamos perfectos con el tiempo, entonces estamos muy bien para poder ver este documento ahora. Bien, actividades lúdicas, ¿verdad? Bueno, si se dan cuenta, pues las actividades, perdón, ¿ya pueden ver la pantalla? Ya, licenciado. Ok. Bueno, yo esta información la saqué de Ludotea Web, ¿sí? Perdón, aquí falta una C, Ludoteca, ¿sí? Ludoteca Web. En donde pues lo que vemos es que una actividad lúdica lo que hace es un juego, ¿verdad? Es una actividad que se utiliza para la diversión pues de las personas, ¿verdad? Pero que también en este caso es para enseñar. Las actividades lúdicas, no sé si ustedes saben, pero nacieron de una actividad para fortalecer valores, ¿verdad? Luego se utilizó la palabra lúdica en la parte didáctica para que nosotros relacionáramos la enseñanza de algún área con el fomento de esos valores y que también fomentemos el aprendizaje de algún tema en específico, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se va a evaluar? Bueno, esta parte tiene dos partes, sí, perdón, este proyecto tiene dos partes, una parte escrita y una parte práctica, ¿sí? En la parte escrita, esta también la entregan el lunes, ¿sí? Bueno, en la parte escrita, pues ustedes van a realizar un documento que contenga estas partes. Carátula, el tema seleccionado, ¿sí? Y una breve descripción. ¿Qué tema seleccionan? Bueno, pues el nombre que ustedes van a seleccionar es algún nombre de algún juego que ustedes vayan a inventar, ¿verdad? Según lo que ustedes vayan a desarrollar, ¿sí? Que tengan obviamente que ver con el contenido declarativo y la descripción de ese tema, ¿verdad? ¿Por qué seleccionaron el tema? Luego, por ejemplo, tenemos en la siguiente parte, tenemos competencia, indicador de logro y contenido declarativo del tema que se esté trabajando. Por ejemplo, si su tema o su título de la actividad lúdica es, por ejemplo, camino de la aritmética, y lo que ustedes van a hacer es no sé, por ejemplo, subidas y resbalones, supongamos, ¿verdad? Entonces, en la parte del tema seleccionado, ustedes ponen camino hacia la aritmética o camino de la aritmética y describen un poquito acerca de su actividad, ¿verdad? Y por qué escogieron ese tema, ¿verdad? ¿Sí? Luego acá, en esta parte de competencia, indicador de logro y contenido declarativo, pues ponen competencia, ¿verdad? El indicador de logro y el contenido declarativo. Por ejemplo, ¿qué contenido declarativo pueden trabajar? Se me ocurre que, por ejemplo, con ese juego, ustedes podrían hacer jerarquía de operaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, se hace una jerarquía de operaciones, ese sería el contenido declarativo, y se basan en eso para encontrar el indicador de logro y la competencia, ¿sí? Luego aquí, en otra hoja, ¿verdad? Cada inciso tiene que ir en una hoja diferente. Acá lo dice, ¿verdad? Cada inciso en una hoja distinta, en una página distinta, perdón. Luego aquí, otra vez, el nombre de su juego, ¿verdad? Y ahí sí va la descripción de la actividad, cómo van a realizar ustedes la actividad. ¿Sí? Luego, en otra página, beneficios que tiene el docente al aplicar su actividad y beneficios que va a tener el estudiante al aprender con esta actividad, ¿sí? 5 conclusiones y aquí sí, fuentes de información. Sí, serían estos incisos. Cada uno en página distinta. Y luego sería la parte práctica, ¿verdad? Y van a presentar la actividad lúdica y esta tiene que estar diseñada para un tiempo no mayor a 20 minutos. ¿Por qué? Bueno, porque cada grupo va a tener unos 20 minutos. Ahí estoy descontando los 10 de receso y también estoy descontando 10 para conclusiones finales o, como siempre, hay
hay un periodo de tiempo donde pasa un grupo y luego pasa otro, ¿sí? Entonces ahí estoy descontando esos minutos de más, ¿verdad? Digamos, perdón, esos minutos que nos sobran, digamos, ¿sí? Entonces, un tiempo no mayor a los 20 minutos. No hay tiempo menor, ¿verdad? Pero calculen que una actividad lúdica sí debe ser mayor por lo menos a unos 8 minutos. ¿Sí? Y se va a evaluar otra vez, fan de las rúbricas, ¿verdad? Con una rúbrica, donde tenemos las diferentes categorías: habla, vocabulario, volumen, comprensión, ¿verdad? De comprensión por parte de nosotros, ¿verdad? De los oyentes, ¿sí? Postura del cuerpo y contacto visual, ejemplos, relación del contenido con la vida cotidiana, contenido, ¿verdad? ¿Sí? Presentación y concretización del tema. Esos serían los aspectos bajo los que serían evaluados todos ustedes con su proyecto 1. Y pues esta rúbrica va a ser para casi todos los proyectos. La única diferencia que vamos a tener es en el tema, ¿verdad? Y en la descripción del tema. Sí, las actividades son grupales. El ensayo es individual, el proyecto grupal. ¿Sí? Todos los ensayos son individuales y todos los proyectos son grupales. Ahí en el programa, ustedes se encuentran en una parte donde dice que, por ejemplo, los ensayos son individuales y los proyectos grupales, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí esa parte. El trabajo escrito, ajá. Sí, es cierto, los instructivos no los he subido a Classroom. Se los quería mostrar, ¿verdad? Para que discutiéramos. Si ustedes veían que había algo que cambiar o algo así, pues lo podíamos arreglar y después lo subo a Classroom. Sí, para los ensayos yo les voy a dar los temas. Creo que no se los puse en el anterior, ¿verdad? De qué era el tema. Se los voy a colocar. Gracias ahí por eh, por el comentario. Ujú. Bien, lo voy a colocar entonces ahí donde dice ensayos. Katie, usted estaba levantando la mano. Dígame. Solo una pregunta con respecto a los trabajos que se van a entrar en grupo, como hay parte escrita, ¿todos los integrantes del grupo los subimos o hay alguien específico para entregarlo? No, vean, como yo tengo quiénes están en cada grupo, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden seleccionar a cualquier persona de su grupo para que lo suba. Sí, por ejemplo, Heidi, usted es del grupo 5, ¿verdad? Sí, ¿Sí? es correcto. Entonces, por ejemplo, lo puede subir usted, lo puede subir Luis, lo puede subir Noé, Juan, Jeffrey, Elio o Giovanni. Cualquiera de ustedes lo puede subir. Si yo miro a alguno de ustedes que lo suba, ya tomo considerado como que el grupo 5 lo subió. ¿Sí? Cualquiera de su grupo lo puede subir, lo mismo para todos los grupos, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? No, licenciado, ya estamos bien. Ok. Solo para terminar, en cuanto a al ensayo, ¿verdad? El tema es experiencias en el aula. ¿Qué debe contener o bajo qué? Ese es el tema, ¿verdad? Pero para orientarlos un poquito más en qué deben investigar o en qué deben argumentar, pues es sobre los conflictos, los obstáculos en la enseñanza de la aritmética y el álgebra, pero también alguna experiencia positiva que ustedes hayan tenido, algún buen recuerdo, ¿verdad? Que ustedes hayan tenido sobre la enseñanza. En este lo voy a dejar un poco más amplio, ¿verdad? Mejor sobre la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Sí, porque pues no todos en matemática enseñamos precisamente álgebra o aritmética, ¿verdad? Sino lo vamos a dejar en matemática en general, ¿de acuerdo? Sí, entonces esos obstáculos, esos conflictos, pero también experiencias buenas, experiencias positivas
de la enseñanza de la matemática. Los que no han trabajado de maestros, pues como les digo, ahí vamos a la contextualización, pero los que no han trabajado de maestros, pues pueden colocar cómo creen ustedes que deberían de ser esas experiencias o qué obstáculos creen ustedes, ¿verdad? Siempre visualizándolo no de la manera vivencial, pero sí visualizándolo de una manera como perspectiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces eso sería para que ustedes se orienten mejor. ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Perdone la pregunta. En los documentos que usted va a subir, ¿especifica las características con que se hacen estos trabajos? Tipo de letra, tamaño, todo eso. No, de hecho es libre, pero si ustedes quieren podemos hacer un formato de cómo entregar los trabajos general, pero es libre. Pueden usar Libre. Sí, es libre. Pueden usar el tipo de letra que ustedes quieran, pueden usar el tamaño de letra que ustedes quieran. Siempre traten la manera que se vea ordenado, ¿verdad? Lo que sí les pediría a todos es que el texto vaya justificado, pero de ahí y que la letra sea legible, nada más. Sí, utilicen las comunes, Arial, Calibri, Times New Roman, la letra puede ser 12 o 14. Eso lo dejo a su disposición. El ensayo, recuerden que no es un trabajo formal, así como una tesis o un trabajo de investigación, ¿verdad? Por eso lo dejo un poquito más a lo libre. Si fueran investigaciones o tesis o algo por el estilo, creo que ahí sí les pediría norma APA, ¿verdad? En general, norma APA. Pero en este caso no, creo que lo podemos dejar un poquito más a la libertad de cada quien. Igual Muy amable, gracias. para el trabajo escrito del proyecto. Bien. Entonces estaríamos con eso. Al finalizar la clase, yo les voy a enviar todos los documentos, los voy a subir al Classroom para que ustedes los tengan ahí. Y por ahora vamos a darle el descanso de 10 minutos. Vamos a regresar a las 8:13. Y en lo que ustedes están en su descanso, se van a tomar su cafecito, su chocolate o lo que ustedes quieran. Les voy a estar mandando el link de la asistencia para que ustedes aprovechen estos 10 minutos para llenarlo. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación, cerrar mi micrófono y mi cámara y nos vemos a las 8:13. Perdón, Luis, ¿usted quería decir algo? Es que veo la mano levantada, pero no estoy seguro. Sí, dígame. para que de repente no lo puede ampliar cuando regresemos a las 8:10. Ajá. Como tenemos ya, hemos trabajado los problemas recreativos y también juego de palabras. Correcto. Entonces, yo quisiera que nos ampliara un poquito más de qué conviene o de acuerdo a la finalidad de cada uno, en qué momento conviene adaptar cada uno de ellos en la planificación, ¿verdad? ¿Qué beneficio nos tiene, ya sea un juego de palabras o un juego recreativo, ¿verdad? Muy bien. Voy a tener en mente su pregunta. Regresamos a las 8:14 y respondo su pregunta. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien. Descansemos un ratito. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la sesión. Todavía les di ahí un minuto más para que se terminaran el último traguito de café. Y vamos a continuar entonces, según la agenda, ¿verdad? Luego de la explicación del ensayo, el proyecto, tenemos la clase, pero quedó ahí una pregunta volando, ¿verdad? Que nos la hacía Luis. Y era de en qué momento agregar a la planificación, o en qué momento hacer ejercicios recreativos o problemas de palabras
¿verdad? Sí, no sé si estoy bien. Sí, licenciado. Sí. Bueno, ¿qué les aconsejo yo? Aunque cada quien lo puede manejar desde diferente perspectiva, ¿verdad? Eso ya es más de conocer al estudiante y en qué momento creen ustedes que lo pueden realizar. Lo que yo le diría, según mi opinión, es que lo pueden realizar cuando ustedes quieran ejercitar el tema o cuando ustedes quieran evaluar el tema, ¿verdad? Sí, recuérdense que la evaluación no siempre tiene que ser siempre al final del bimestre. Ustedes van evaluando con diferentes actividades durante todo el ciclo escolar, ¿verdad? Y eso sí, ¿de qué va a depender en qué momento utilizarla, ¿verdad? O en qué momento poderla planificar? Primero, del contenido, ¿sí? No todos los contenidos, claro, perdón, y la aritmética se prestan mucho a ejercicios recreativos, pero no todos los contenidos son para ejercicios recreativos o problemas de palabras, ¿sí? Hay unos que sirven más, hay otros que sirven menos, ¿sí? Dependiendo del contenido. Y traten de no hacerlo muy seguido, porque a pesar de que pueden ser entretenidos, si se utilizan mucho o si es el único recurso que utilizan, puede llegar a ser un poco tedioso, ¿verdad? Para el estudiante. Entonces, siempre tengamos presente que tenemos que tener diversidad. ¿Qué les aconsejaría yo? Bueno, si ustedes, por ejemplo, el tema de los estudiantes ya lo tienen muy bien cimentado, han hecho algún tipo de ejercitación, digamos, ejercicios así puros, ¿verdad? Sobre ese contenido. Después de eso, ustedes ya pueden realizar algún problema de palabras o algún ejercicio recreativo, porque esos ejercicios ya son más de aplicación, ¿verdad? ¿Sí? No los hagan nunca, o bueno, no es aconsejable hacerlos al inicio del tema, durante el tema, sino que hasta después de finalizar el tema, después de que los estudiantes ya sepan todo sobre el contenido, ¿verdad? Sí, hasta ahí se hace y tratar de diversificarlos con otras actividades, ¿verdad? Yo creo que esta clase nos va a venir muy bien porque pues vamos a tener muchísimas actividades que podemos hacer con nuestros estudiantes para poder ir diversificando después. Algo que sí me parece a mí importante recalcar es que la parte como les dijera yo, la parte de la clase magistral es básica, ¿verdad? Para nosotros poder eh, enseñar álgebra y aritmética, ¿verdad? Sí, no podemos desligarnos de esa parte clásica como es la clase magistral. Siempre tiene que existir, pero podemos ir diversificando, hacer nuestra clase más entretenida con diferentes herramientas que tengamos, ¿verdad? Sí, muy bien. No sé si con eso respondo su pregunta. ¿Está bien? No sé. ¿Algo más que quisiera saber? O si se entendió lo que quise decir. Sí, licenciado, bastante. Mira, la verdad es que eso es importante, este curso, de verdad me parece bastante interesante, ¿verdad? Y en la forma en que usted lo está trabajando, porque pues, lo que queremos es innovar, es tener estrategias que sean funcionales, ¿verdad? Entonces, esta de la parte magistral que usted ha hablado, también tenía dudas si eso sustituía o no, pero gracias también por aclarar eso. Sí, ok. Muchísimas gracias por su pregunta. Creo que al final también es una pregunta que nos puede servir a todos. Muy bien, voy a compartir pantalla entonces. Solo permítame un segundo. Recording in progress. Bien, fíjese que voy a utilizar mi celular. Buenas noches, Liz. Buenas noches, sí. Disculpe, por ejemplo, respecto, antes de que avancemos en lo que ya estábamos, respecto a los ensayos y los proyectos, siempre habrá un espacio en Classroom con la fecha de entregar, digamos que, por ejemplo, hoy ahí dice que
Kevin Herrera publicó un nuevo material, va. Pero, por ejemplo, para un ensayo 1, digamos, ¿Sí? hipotéticamente, tareas por entregar, digamos. Sí. Sí, vaya, únicamente, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si ustedes me escuchan con eco, espero que no. ¿Sí me escuchan bien? Ahí estamos, nítido. Muy bien, gracias. Es que fíjense que conecté mi celular porque después lo voy a utilizar para la clase. Entonces, solo para ver si no hay interferencia por ahí. Muy bien, continuamos entonces. Voy a hacer uso de la presentación y ustedes me avisan, por favor, cuando ya se pueda ver. No sé si ya se ve. Sí, yo creo que sí. Ahí Sí está. se observa, sí se observa. Gracias. Bien, entonces, vamos con el tema de pensamiento lateral. No sé si ustedes sabían, pero hay pensamiento vertical y pensamiento lateral. ¿Alguno de ustedes sabe qué es o ha escuchado qué es, que tenga alguna idea por ahí que quisiera compartir? No lo habían escuchado antes. Muy bien, pues fíjense que el pensamiento lateral y el pensamiento vertical son dos formas en el que el cerebro analiza las situaciones e intenta resolverlas. El pensamiento vertical, pues lo que se enfoca más en lo lógico, ¿verdad? En lo exacto, en lo preciso. Y es la parte que nosotros de hecho usamos o es la forma en la que nosotros analizamos la matemática. Sin embargo, pues este pensamiento lateral nos invita a que utilicemos esta otra área para la matemática también. A ver, si el pensamiento vertical es la parte lógica, es la parte exacta, es la parte ordenada, ¿sí? Eh, pues entonces, ¿qué puede ser el pensamiento lateral? Veámoslo algo así como los hijos, ¿verdad? O los que, no sé quiénes de ustedes tienen hermanos, pero siempre dicen, es famoso el dicho de, en la familia siempre hay una oveja negra. ¿Y qué significa esto? Bueno, de que hay un hijo, por ejemplo, que es el estudioso, que es el bien portado, que es el, no sé, el que hace todo bien, el que ayuda en la casa. Pero de ahí hay otro hermano, ¿verdad? Hay otro hijo. Perdón, no sé si alguien tiene el micrófono ahí. Ajá. Ahí está, gracias. Ajá. Si ustedes desean hablar, no hay problema, pueden encender el micrófono, pero sí se escuchaba un poquito ahí de interferencia, disculpen. Bueno, pues exactamente, ¿verdad? Ahí lo que ponían en el chat, correcto, ¿verdad? Es esa parte más artística, más loca, más, ¿qué les digo yo? Más diversa, ¿sí? Que tiene más a la diversión también. Yo lo veo mucho, por ejemplo, con mi mamá y mi tía. Mi mamá le lleva a mi tía 17 años, ¿verdad? Es una diferencia de edad muy grande. Pero pues mi mamá era la tranquila, la estudiosa, la que hacía bien las cosas, muy obediente. Mi tía no, mi tía tenía casi que 14 novios al mismo tiempo, se iba de fiesta y un montón de cosas y pues no voy a decir que eso está mal, ¿verdad? Porque cada quien puede hacer las cosas que quiera, pero sí eran Sí, porque de totalmente plano la he diferentes, ¿verdad? puesto para la cabeza. Perdón, ¿alguien Y tiene el el micrófono abierto por ahí? Si pueden. Ahí está, muchas gracias. Bien, entonces, bien, entonces es esa parte, ¿verdad? Ella era así como toda rara, ¿verdad? Todos así como que en la casa como, a la gran esta mi tía sí está bien loca, que no sé qué, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Era esa parte diferente, ¿verdad? Mi mamá no salía a fiestas y mi tía, puchis, andaba, pero siempre en fiestas, regresaba súper tarde siempre a la casa de mi abuela. Y bueno, totalmente diferente, ¿verdad? Pues eso pasa con el pensamiento vertical y el lateral, como bien nos decía por ahí, déjenme revisar el chat para corroborar información. Allison, ¿verdad? Ajá, que puede ser la parte artística, precisamente, ¿verdad? El pensamiento lateral, pues
pues ahí se ve un poco en pequeño, pero intentemos ahí acercarnos un poquito o agrandar la imagen para poder leer. Pues lo que hace el pensamiento literal, perdón, lateral es crear, ¿verdad? Prácticamente. Cabal, mi tía dijo, ahora ya nos exhibiste. Sí, bueno, pero ella no se enoja, ya sabe cómo es. En fin, entonces el pensamiento lateral, pues lo que busca es una manera distinta de resolver las cosas, ¿verdad? Busca diferentes formas para resolver un problema. Pues se interesa mucho en la investigación, ¿verdad? En leer, en descubrir más. Por ejemplo, en este caso, pues es el pensamiento que nosotros utilizamos cuando, por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho leer un libro y buscar la película del libro, buscar información del autor, buscar cuál es la secuela, cuál es la precuela del libro, bueno, en fin, busca toda la información o de un personaje, ¿verdad? Que encontró en el libro, si tiene alguna historia aparte. Bien, ese es el pensamiento lateral, ¿verdad? Buscar más información. Em, Suele ser un poco desordenado en el procedimiento, aunque llega a la misma respuesta, ¿verdad? Sí. Puede no pasar por algunos procesos, que eso es como una parte un poquito negativa, pero puede saltarse procesos precisamente porque ya se lo sabe y ya dedujo que hay ciertos procesos que pueden ser saltados, ¿verdad? Sí. Y pues lo que hace también es clasificar. Tiende mucho a tener un orden, pero de diferente manera que el pensamiento vertical, ¿verdad? Su pensamiento es más, por ejemplo, ¿cómo les podría decir yo? Por ejemplo, ellos hacen una categoría de música, pero en esa categoría de música tienen toda la música que les gusta y puede estar ordenada alfabéticamente, ¿sí? Pero pensar con pensamiento vertical significa hacer una carpeta, por ejemplo, para reggaetón, ¿sí? Otra carpeta para bachata, carpeta para rancheras, otra carpeta, sí, dependiendo de qué les guste, ¿verdad? Otra carpeta para rock y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el pensamiento lateral pues ordena, pero de una manera distinta, ¿sí? Tiende un poco más, como les decía yo, a la parte alocada del pensamiento, pero que sirve también para matemática. ¿Y cómo va a servir esta parte para matemática? Se preguntan ustedes si la matemática pues es una ciencia exacta. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que en una ciencia exacta hagamos este tipo de locuras? Bueno, lo que nos lleva a realizar el pensamiento lateral es el pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Pues es muchas maneras distintas de resolver un solo problema, ¿verdad? Y esto nos ayuda mucho en matemática, pero ayuda más en la vida real. Entonces, quiero que veamos el siguiente video, que obsérvenlo bien y sobre todo analicemos después de ver el video. Solo que cargue mi internet, que es Tigo, por cierto. Entonces es súper lento, aunque si fuera claro igual sería lento. Entonces, bien, ahorita vamos a ver el video. Perdón por los anuncios si aparecen. Sí, ya es común el problema de internet. Yo creo que ya va a querer cargar.
Sí, gracias por la paciencia. Vean, voy a dejar que cargue y después se los comparto. Y es que un problema importante también es de que si uno utiliza Zoom y utiliza otras cosas para internet, pues ahí cuesta más, ¿verdad? Entonces voy a dejar que cargue un ratito y se los empiezo a compartir. Ahí está, yo creo que ya va. Voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, Hasta ahí ya lo pudieron escuchar, pero no lo pueden ver, ahorita lo voy a compartir. Bueno, pues ahí en donde estén, por favor, vayan orando, rezando, según lo que ustedes crean, para que esto funcione. Porque sí está complicado. Sí, ya voy a llamar a esos de Tigo para que arreglen esto ustedes. Bien, bueno, pues ahora sí, intentémoslo. voy a mostrar con un ejemplo que cuando yo lo escuché la primera vez, a mí me rayó, que es una expresión que ustedes no usan, pero no se sí usan. Bueno, con más razón. Entonces vamos a suponer que un padre está con su hijo manejando un auto. Entonces el padre va con el niño manejando, el niño está hablando con el padre y en un momento determinado tienen un accidente en la ruta muy cerca de Salamanca. El padre muere instantáneamente. O sea, tiene un accidente de frente, choca y se muere y el niño queda muy gravemente herido y lo llevan a un hospital en Salamanca. Los médicos lo atienden y resulta que cuando lo están atendiendo dicen, entre ellos dicen, vea, no lo podemos, no tenemos acá los recursos suficientes como para poder atenderlo como debiera, porque necesitaríamos hacer una cantidad de diagnósticos, etcétera, y acá no hay ningún especialista en esto. Entonces deciden llamar al Hospital de Niños de Barcelona. Y hablan con una eminencia en el tema y le plantean el problema y le preguntan a esta eminencia si puede ir hasta Salamanca porque ellos no se atreven a mover al niño. Entonces efectivamente dice que sí, al rato, pasado un tiempo, llega esta eminencia al lugar, le presentan el caso, los médicos de Salamanca se quedan a un costado esperando y miran a esta eminencia y le preguntan, ¿usted está en condiciones de atender a la criatura? Dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? Entonces, ¿qué pasó? Ahora nadie quiere hablar. Todo el mundo mira para abajo así, diciendo, bueno, hay alguna, se nota que pareciera como que hay una contradicción en esto. Si el padre se murió, entonces ¿cómo puede ser que alguien delante del niño diga, es mi hijo? Una eminencia. Porque, ¿saben cuál es el problema que tenemos? ¿Cuántas personas delante de un niño pueden decir, es mi hijo? 2. Ahora sí. El problema era ese. El problema es que nos cuesta mucho, somos tan machistas, que nos cuesta trabajo imaginar a una mujer como una eminencia. Porque la persona que estaba ahí, que dijo es mi hijo, es la madre. Pero nosotros no podemos pensar que no sé si ustedes comparten esto que estoy diciendo, porque da la sensación de que ustedes todos pensaron que era la madre y yo soy el único que pensó cuando me lo contaron. Empecé a decir es el padrastro, es el padre del Espíritu Santo y no sé qué historia, y no podía encontrar hasta que alguien me dijo, Adrián, escúchame, ¿cuántas personas delante de un niño pueden decir es mi hijo? Y yo dije, una, por generación espontánea. Y después me dio una vergüenza feroz, porque me dio mucho pudor. Bueno,
Eso tiene que ver también con el pensamiento lateral. Nos cuesta mucho trabajo imaginarnos, no sé si es un aspecto estrictamente de la creatividad. Puedo poner otros ejemplos y lo voy a hacer, de hecho, pero quiero decir que muchas veces estamos tan acostumbrados a mirar en una determinada dirección. Miren, hay un ejemplo que no tiene que ver con la matemática, pero lo voy a contar igual. Digamos, un experimento que hicieron los científicos, que es lo siguiente. Dentro de una habitación pusieron a 5 orangutanes. Y había, adentro de la habitación, no había nada más que una escalera y una cantidad de bananas que estaban arriba de la escalera. Entonces, y aparte, en el techo, ustedes vieron que hay ciertos sensores, pues, si hay un incendio, que se encienden como unas mangueras que, digamos, riegan hacia abajo. Bueno, entonces resulta que los pusieron a los 5 orangutanes ahí adentro, cerraron la puerta, los científicos estaban del lado de afuera y empiezan. En cuanto los orangutanes vieron la banana, subieron la escalera. En cuanto tocaron la banana, se encienden, digamos, todas esas, digamos, esas como mangueras que van tirando agua helada hacia abajo, y claro, los 5 orangutanes bajaron inmediatamente. Y se corta el agua. Se quedaron mirando un ratito, volvieron a subir. En cuanto tocan la banana, otra vez se enciende el agua, y, o sea, cada vez que ellos tocaban la banana, se encendía el agua y no les dejaba, los obligaba a bajar. Así hasta que ya están tan amaestrados que ninguno de los 5, cuando alguno de los 5 quería probar a ver si a lo mejor ahora ya se olvidaron, o el que movía la palanquita esta se fue, en cuanto tocaba la escalera, los otros 4 orangutanes los rompían la cara a trompadas. O sea, no lo dejaban, hasta que cuando ya estaban todos amaestrados, los científicos sacan a uno de los orangutanes y ponen a otro. O sea, ahora son 5, pero uno no había experimentado esto. Claro, el nuevo entra, mira todo, cuando ve las bananas quiere subir, y los otros, en cuanto lo ven que tocan la escalera, otra vez lo vuelven a pegar por todos lados. De manera tal que lo amaestran al nuevo orangután. Y el nuevo orangután, que nunca había experimentado nada, no toca más la escalera, no sube las bananas como si no existieran. Sacan otro orangután y ponen uno nuevo. Y lo mismo. Y así hasta que quedan 4 orangutanes que nunca habían experimentado y que había uno solo que era original. Y al final lo quitan. Cuando entra el quinto, digamos, ya no había quedado ninguno que hubiera experimentado el agua. Sin embargo, cuando este último entra, los otros 4, cuando lo ven que toca la escalera, van y lo empiezan a pegar. Es decir, que ya ahora estaban todos repitiendo un episodio. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? O sea, los 5 estaban repitiendo un episodio de pegarle y de no subir sin que ninguno de ellos hubiera vivido ninguna experiencia traumática, porque no se encendió nunca el agua para ninguno de los 5. O sea, la pregunta es, ¿qué estaremos repitiendo nosotros? ¿Qué hacemos nosotros en la vida cotidiana? Que estamos repitiéndolo sencillamente porque en alguna época alguien dijo, qué sé yo. O sea, seguimos repitiendo algunas cosas simplemente porque pasaron alguna vez. Entonces, vale la pena cuestionarse todo. No hay ningún problema, vos cuestioná todo, ustedes cuestionen todo. A lo sumo encontraremos que la respuesta que teníamos hasta ahí es válida o no, pero a lo mejor no. Y en todo caso vale la pena ponerla en duda, y la matemática ayuda mucho a eso, sobre todo porque genera cosas que son muy antiintuitivas. Bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué comentarios tienen sobre esto? ¿Creen ustedes que en la educación, en la enseñanza de la matemática, hay cosas repetitivas? ¿Creen que no? Me gustaría escuchar sus opiniones. O leerlos, ¿verdad? Si escriben en el chat. Bueno, creo que a mí me llamó mucho la atención lo último que él dijo, que era, es importante preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, porque eso nos va a ayudar a determinar si está bien, si está mal, si se puede mejorar o si se puede continuar de la forma en que se está enseñando. En este caso se está enseñando la matemática. Ajá. ¿Alguien más? Buenas noches. Pues la verdad que es una reflexión muy buena y pienso que bastante acertada. Realmente pienso que todos en algún momento hemos hecho las cosas porque
lo vimos que alguien así lo hacía o porque escuchamos que alguien así lo hacía. Entonces, creo que no está mal al 100% porque seguro fue un buen ejemplo en algún punto, pero pienso que esto va más de la mano de actualizarse, de cuestionar si se puede hacer diferente, porque puede ser que diferente sea mejor, o sea más fácil para el alumno, ¿verdad? O para alguien que esté en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro. Fíjense que lo último que hice es lo más interesante, ¿verdad? Y lo que yo los invito a hacer a ustedes y que ustedes fomenten en sus estudiantes, y es cuestionarse todo, ¿sí? Puede ser que lleguemos a la misma respuesta o puede ser que lleguemos a una respuesta distinta. Fíjense que hoy fui a renovar mi licencia y resulta que estábamos ahí en la fila todos, yo tenía una mora que pagar porque no había renovado mi licencia. Todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, no había renovado mi licencia hace un montón de tiempo, tuve que pagar una multa ahí, pero yo veía que todos, el procedimiento era, entraban con su papelería, les decían si tenían multas o no, les decían decían por cuántos años cabal hay que irles. Entonces ya decíamos por cuánto tiempo la queríamos renovar, nos daban como el dato, ¿verdad? Y el procedimiento era, bueno, pasaban al cajero, sacaban dinero y iban a pagar. Sí, yo la verdad en ese momento estaba distraído, no me acuerdo ni en qué estaba pensando, probablemente en el partido de Brasil, pero yo pasé y no llevaba dinero, ¿verdad? Entonces había una persona ahí que estaba como asesorando y le digo yo, mire, fíjese que yo no tengo dinero en efectivo, pero tengo cuenta en el banco, ¿qué tengo que hacer para pagar? Porque era un bar rural. Y me dice, ¿trae su libreta o trae su tarjeta de débito? Y yo, sí, sí la traigo, le digo yo. Ah, bueno, entonces con su tarjeta puede pasar. Ah, bueno, está bien, le dije yo, pero imagínense si yo no hubiera preguntado o si a mí no se me hubiera ocurrido, hubiera tenido que regresar, ¿verdad? Porque solo lo vi, ¿verdad? Y entonces me hubiera dado cuenta que no se podía hacer nada más que pagarlo en efectivo y entonces hubiera tenido que regresar, perder tiempo en regresar, perder tiempo en sacar dinero y otra vez volver a hacer la fila, ¿verdad? Entonces, creo que es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero creo que eso nos pasa muchas veces, que solo hacemos las cosas porque las hemos visto, porque hemos visto que alguien más las hace, ¿sí? Muchas veces nos dicen a nosotros cuando estamos pequeños, no sé si ustedes han experimentado eso, pero eh, nuestros abuelitos, nuestros papás, es como utilizan mucho el dicho de a donde vayas, haz lo que vieras, ¿sí? Y precisamente nos pasa eso, que nos dice cuando nosotros no sabemos qué hacer, es como vamos observando a los demás, qué es lo que hacen para intentar repetirlo cuando no conocemos algo, ¿verdad? Y no nos atrevemos a preguntar. Los guatemaltecos, te lo digo por experiencia, los guatemaltecos somos muy tímidos en ese sentido y no nos gusta preguntar las cosas. Yo tuve la oportunidad de irme becado a Cuba y los cubanos son muy alegres, muy a veces hasta, como les dijera yo, como muy imprudentes tal vez, porque preguntan, hablan, dicen y cuentan un montón de cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, ¿de qué país son ustedes? De Guatemala. Ah, ¿y dónde queda Guatemala? ¿Y cuál es la capital? ¿Y qué hay allá? ¿Y qué se come allá? ¿Y qué no sé qué? Y son muy preguntones, ¿verdad? Y creo que en cierto punto deberíamos ser más así, ¿verdad? Más preguntones para saber. Cuando uno va a otro país es algo extraño, ¿verdad? No conoce muchas cosas. Entonces, eso puede permitirnos, nos da la oportunidad, veámoslo así, ¿verdad? Veámoslo como una oportunidad de aprender preguntando. Y pasa lo mismo en la enseñanza de la matemática, tanto como profesores como enseñar a nuestros alumnos a debatir, ¿verdad? A preguntar, a que ellos quieran saber más sobre los diferentes temas que hay en matemática, ¿verdad? Bueno, esta es la reflexión que quería hacer, ¿verdad? Con ustedes. Y pues que vean que pues eso permite el pensamiento lateral, ¿verdad? Ver diversas formas de resolver un problema y pensar más allá de lo que puede parecer lógico o de lo que puede parecer cierto. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ese punto es muy importante porque ya aplicándolo
a lo social. Todos sabemos la situación actual de Guatemala, está horrible esto, realmente está horrible la situación política, social, es un caos social la que hay. Realmente vemos de aquí a esta semana, o se pronostica que, por ejemplo, don Otto Pérez y doña Valdetti estén libres a más tardar antes de Navidad, ahora que pasen felices Pascuas. Pero yo creo que esa es una de las habilidades que da la matemática y de poder cuestionar cosas, porque hay ejercicios que hemos resuelto en alguna ocasión que uno lo hace de una manera, otro de otra manera, pero llegamos al mismo punto. Y esto también se lo manifesté a un compañero del que puso del ejemplo del recipiente de 3 litros y de 5 litros. Y realmente él hizo la misma pregunta que aparece en el MAE, que del mismo grupo, ¿verdad? Entonces, me causó un poco de gracia que la forma de solución a la que yo llegué no era la que él se imaginaba que le daría algo. Entonces, realmente esa es la habilidad que da la matemática y es muy importante inculcar y fomentar esa situación en los alumnos, porque aquí el futuro de Guatemala son los que están bajo nuestra responsabilidad para los que dan clases. El cuestionar las cosas es muy bueno, aunque hay que ser conscientes de que cuando algo, así como esos gorilas que llegó el nuevo y quería hacer algo diferente, todos se le iban encima. En la realidad pasa lo mismo. Incluso el catedrático, aquella persona que se oponga o cuestione cierta cosa que siempre se ha hecho así, es visto mal, pues. Uno tiene que, ahí es donde entra la responsabilidad, fomentar también y en nosotros mismos la responsabilidad. Si uno cuestiona algo, tiene que ser en base a algo en particular. O sea, el cuestionar es muy bueno, pero también tenemos que estar conscientes de que nos echamos al mundo encima, a la sociedad, si ya está nos echamos a esos gorilas, ya, ahí sí que, a esos gorilas que estuvieron antes que nosotros, que han hecho lo mismo siempre. Únicamente, gracias por el tiempo. Gracias, Noé. Es cierto, Elio, es cierto, Luis, ¿verdad? Al final el estudiante pues lleva esa mentalidad, ¿verdad? ¿Sí, Alison? Sí, con lo que decían en el chat, ¿verdad? Que sí es bastante cierto de que los estudiantes llegan con un paradigma ya a un nivel medio o a bachillerato, ¿verdad? De que como a mi papá le costó matemática, a mí también me va a costar, como a mi mamá le costó, a mí también me va a costar. Entonces, se hace como mucha la relación con lo que pasaba con los monos, ¿verdad? Que los monos ya habían experimentado los primeros 5, pero los otros de recibir, de no experimentar ellos y solo ir viendo lo que les pasaba, pues ya no lo hicieron. Lo mismo siento que pasa con los estudiantes o cuando en algunos casos los papás, la verdad es que a mí me costó esa materia de chiquito, entonces ellos se quedan como de, si a mi papá le costó a mí también, ¿verdad? No los dejan que ellos, ahí sí que como dirían, se tropiecen y experimenten por ellos mismos. Entonces, sí es importante como dejarlos experimentar, no darles las respuestas desde el inicio, sino hay algo bien interesante y que ha estado funcionando mucho en diferentes establecimientos y es el aprendizaje basado en proyectos o en problemas, ¿verdad? Que uno les lanza un problema y ahí van ellos desarrollando la lateralidad, como usted lo decía, para que resuelvan problemas y no nosotros decirles, este es el procedimiento, con esto se logra y listo, ¿verdad? Sino que ellos busquen la solución y que también investiguen, que es parte de, ¿verdad? Solamente. Gracias, Alison. Sí, muchas veces pues los mismos papás son los que les dicen, ah, la gran matemática es muy difícil, te va a costar, tienes que ponerte pilas. Yo nunca he escuchado a un papá que le diga a su hijo, ay, mira el curso de matemática, anda a divertirte. Sí, nunca. No sé si ustedes sí, pero a mí nunca me ha pasado, ¿verdad? Siempre es como, ay, la clase más difícil. Tengo y tenía reuniones con padres de familia, es como, ay, sí, mira, yo estoy preocupada por matemática, incluso al inicio, ¿sí? Estoy preocupada por matemática porque es una clase bien difícil y que no sé qué. Y vieran que a mí me pasó algo muy interesante porque al finalizar ya el ciclo escolar, pues los papás me dijeron, mire, era de las pocas clases que los niños me decían, miren, no fue tan aburrida. Y había una niña que me decía, mire, profe, de verdad, su clase no me gusta, a mí matemática no me gusta, yo la detesto con todo mi corazón. Y así, y yo, Michelle se llamaba.
Bueno, Michelle, le digo yo, está bien, le digo yo. Sí, pero su clase no es tan mala, usted como profesor no es tan malo, me dice yo. Bueno, gracias, vale, digo yo. Pero sí, voy a leer un comentario que está por aquí. Ajá. Sí, creo que al final también está en el profesor cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Miren, la verdad es que no somos dioses tampoco, ¿verdad? Entonces no vamos a lograr cambiar la mentalidad tal vez de todos nuestros estudiantes, pero creo que con el trabajo que hagamos, ¿verdad? Y según las actividades que realicemos, pues por lo menos vamos a cambiar la mentalidad de algunos niños que van a ver de distintas formas la matemática, ¿verdad? Y que al final pues son esos niños los que van a hacer los cambios, ¿verdad? En la sociedad. Me llamaba mucho la atención lo que comentaba Noé, y de hecho es cierto, ¿verdad? Eh, la matemática no solo es ciencia, sino que es también social. Vean que la ley, bueno, hay una parte en la ley penal que es homicidio culposo. El homicidio culposo es un delito y se da cuando en un choque muere una persona, así lo dice la ley. Ahora, la ley no dice que quien choca es el que causa la muerte, ¿verdad? Sino que dice dentro de un choque, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay muchos accidentes que pasa que una moto es la que choca contra un automóvil, el motorista muere y el automovilista, el que va dentro del auto, es condenado a homicidio culposo. ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Entonces, ahí voy yo también al pensamiento lateral, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no diversificamos los posibles sucesos que suceden? ¿Por qué no se analiza de manera criminológica y en cuestión del perfil de peligrosidad criminal que existe en la persona para poder colocar las penas, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, el automovilista no fue culpable, pero para la ley sí. Entonces, creo que hay muchas cosas que hay que reformar en la ley. Yo solo les estoy dando un ejemplo, pero hay muchísimas cosas que hay que reformar en la ley para que sean más justas, ¿verdad? Se supone que las leyes se hicieron para que haya una sociedad más justa, pero evidentemente no la hay, ¿verdad? Sino cómo podemos explicar nosotros que las personas, los delincuentes de cuello blanco salgan tan rápido de la cárcel, o en caso de suerte, porque muchas veces ni siquiera llegan a la cárcel. Entonces, como les digo, pues la matemática desarrolla habilidades, ¿sí? Cognitivas que van mucho más allá que resolver problemas, que van mucho más allá de la ciencia, sino que deben ser aplicadas también a lo social, ¿sí? ¿Alguna otra intervención? Pero, licenciado, como comentaba Helio, Ajá. ahí tiene mucha razón sobre el sistema educativo que tenemos, ¿verdad? Porque en la realidad nos encontramos con diferentes formas de aprender, ¿verdad? Porque nuestros estudiantes, pues, y como toda persona, no todos aprendemos igual. Pero, por ejemplo, no sé si mis compañeros se han topado con alguna situación así, pero como no se le puede negar la educación a ningún estudiante, pero algunos necesitan adecuación curricular. Eh, entonces, nosotros tenemos algunos casos así, pero a veces es de pensar si conviene notificar a la dirección departamental, ¿verdad? Sobre los casos, porque pues una vez nosotros lo hicimos, pero en la dirección departamental se supone que hay asesoría, hay capacitaciones, o debería haber por lo menos, pero pues solo llevaron los documentos para llenarlos y nos dijeron, bueno, ahí estamos entonces, pero no nos dieron ninguna inducción para cómo apoyar a este estudiante para que pudiera él también desarrollar o alcanzar las competencias, obviamente con una adecuación curricular. Entonces, lejos de ayudar, quizá, pues, nosotros nos desorientamos porque no encontramos tampoco un apoyo en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, creo yo que también paradigmas, y en este caso, el aprendizaje lateral y también el vertical, pues,
creo yo que es de profundizarlo un poquito más para que cuando ocurran casos de esta manera, nosotros como docentes también tengamos las herramientas para actuar de la forma más idónea, ¿verdad? Entonces, ahora que ustedes toca estos puntos, creo yo que es bastante enriquecedor porque pues se acoplan a nuestro contexto, como usted decía, ¿verdad? Solamente licenciado. Gracias, Luis. Sí, pues al final, esta clase creo yo, ¿verdad? Yo lo considero así. Ustedes pueden pensar igual o distinto, pero yo considero que las clases de didáctica especializadas, como es esta, deben llevar mucho a la reflexión, ¿verdad? O sea, deben ser en la medida de lo posible reflexivas. Es decir, provocar preguntas, provocar investigación, provocar querer saber más, provocar eh, pues añadir más conocimiento, más actividades, más herramientas a nosotros como docentes y pues precisamente pues el pensamiento lateral no es solamente para los alumnos, sino también para el docente, ¿verdad? Esto sin decir que el pensamiento vertical no es importante, pero los dos son importantes, ¿verdad? La combinación de los dos, es decir, la combinación de un pensamiento más lógico y más preciso, combinado con esa parte de diversidad, pues es lo que hace a una persona, ¿verdad? Que pueda resolver problemas y ayudar a la comunidad, que es al final de cuentas lo que se necesita en un ser humano, ¿verdad? Que ayude a su comunidad de la mejor manera posible, ¿verdad? Aportando ideas correctas, ¿verdad? Siempre basado en la problemática que se está viviendo, dependiendo del contexto en el que se esté. Bien, muy bien. Entonces, la siguiente parte era sobre herramientas que nos ayudan a calcular. No, evidentemente no me va a dar tiempo hoy. Tenía preparado un mini taller, ¿verdad? Pero no me va a dar tiempo, lo vamos a ver el día de mañana. No voy a subir la presentación hoy, sino que la voy a subir el día de mañana. Lo que sí voy a subir hoy es los documentos que ustedes pudieron ver en Word, así como la calendarización de proyectos y de ensayos, y los documentos de cómo hacer un ensayo y el documento de actividades lúdicas. El día de